¿sí? Entonces ahí es donde vienen dos grandes construcciones. Es más, uno podría decir, che, pero entonces las consultas de definición no devuelven registros. Un CREI no devuelve registro, un alter no devuelve registro. No, es cierto, es cierto. Lo podría considerar, si quiero, dentro de ese grupo de consultas que no devuelven registro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a construir depende de eso, ¿sí? Porque no es lo mismo. Esto es, a ver, simplifiquémoslo mucho. Si yo sé que en informática de primer año, si yo sé, bien, que voy a hacer operaciones con dos números, y bueno, no es lo mismo, o mejor dicho, voy a hacer operaciones con dos datos, no es lo mismo que esa operación me devuelva un número entero, que me devuelva un número decimal, real, ¿sí? Con decimales, o que me devuelva una cadena de caracteres. No es lo mismo. Voy a tener que estar preparado para eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuidado con esto, el copiar y pegar así a ciegas genera mucho problema. Si yo estoy calculando, estoy aplicando una función para calcular las mayúsculas de un texto, vale, pero si digo, che, la verdad que estoy esperando un texto y me viene un número y le quiero aplicar la mayúscula a un número, y puedo tener problemas. Entonces, de ahí la importancia de saber qué es lo que estoy esperando, qué es lo que voy a recibir para darle el tratamiento adecuado. Con las consultas, salvando las distancias, puedo pensar que sucede lo mismo. Aquellas que me devuelven registros, tengo que saber qué hago con esos registros que me devuelven, porque si no, ¿para qué la ejecuto? Y aquellas que no me devuelven registros, tengo que saber el manipularlas, el saber cómo ejecutarlas, el saber decirle al usuario si eso ya terminó, finalizó correctamente o no. Bien, y a eso vamos. Y también la otra arista, el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que ustedes ya lo vieron permanentemente en la resolución de consultas o en la construcción de consultas, es aquello de que las consultas no son siempre las mismas. Las consultas no son necesariamente fijas. Digo, che, mirá, yo quiero saber las materias aprobadas por un alumno de tal legajo. Ah, bueno, dame el legajo y la consulta me va a devolver los exámenes de ese alumno. Pero la misma consulta me tiene que servir para devolverme los exámenes de otro alumno y de otro y de otro y de otro. O sea, voy a tener algo variable, voy a tener un parámetro, voy a tener 1, 2, 3, 20 parámetros, lo que me haga falta. O sea, la consulta va a ser la misma, diseñada de tal forma que va a haber partes que van a ir cambiando, que yo tengo que saberlo, para lograr que me devuelvan registros acorde a esos parámetros. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar en que si voy a ejecutar una consulta de selección, me va a devolver registro, pero es muy probable que necesite primero los parámetros, sino que me va a devolver. ¿Y los parámetros de dónde los saco? Y el usuario seguramente va a querer, ¿sí?, cargar esos parámetros, escribir los parámetros en lindos cuadritos de texto dentro de un formulario, porque si no es así, le va a comprar el sistema a otro programador, seguramente. Él quiere algo cómodo. No digan en un examen lindos cuadritos de texto, ¿sí? Esto es para, de nuevo, coloquialmente, bien coloquial, que se entienda. ¿Vamos bien con ese contexto, con ese marco de trabajo? A ver, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Ajá, Juan Ignacio, sí, Eugenia Valentina, lluvia de pulgares. Ajá, bien, bueno, porque ahí habíamos dejado la última vez. Ahí habíamos dejado la última vez, ¿sí? Ahora yo me voy a Access y habíamos dicho que una de las necesidades que tenía era precisamente lograr que todo suceda en un formulario. Cuidado, acá vamos a trabajar de dos grandes maneras, ¿sí? Esta manera este ejemplo corresponde a lo primero que mencionamos, ¿sí? Yo voy a ejecutar consultas que me devuelven registros y tengo que saber qué hacer con ese registro. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué una consulta? Bueno, porque digo, mira, quiero en este caso saber los exámenes que se rindieron entre una fecha y la otra. Y después tengo un botoncito para mostrar, ¿sí?, esos exámenes. Entonces, a ver, ¿cuándo tengo que ver el resultado? ¿Cuándo se debe ejecutar la consulta? Cuando hago clic, antes no. Pero esta consulta que voy a ejecutar me tiene que devolver
¿sí? Como registros los exámenes, pero no todos los exámenes, no todo lo que está en la tabla de exámenes, sino aquellos que corresponden, ¿sí?, a la condición de que estén entre estas dos fechas, pero el usuario la va a ir cambiando tantas veces como quiera y tantas veces como la cambió, va a hacer clic en este botón, mostrar exámenes, para ver el nuevo resultado abajo. O sea, yo tengo que ejecutar una consulta que acepte parámetros, pero antes de ejecutarla tengo que lograr que conozca los parámetros, y una vez que se ejecuta, yo tengo que saber que una consulta de selección, ¿el resultado cuál es? Devolverme registro. ¿Qué hago? Los tengo que almacenar en algún lado, en algún elemento, en algún objeto que sea acorde, para después poder mostrarlo en un lugar que también sea acorde. ¿Cuál es el lugar? Otro formulario. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que los formularios, ¿sí?, pueden mostrar la información, pueden mostrar, ¿sí?, los datos a los cuales está enlazado en varios formatos diferentes. Uno era de un registro por vez, otro era como una hoja de datos, eso ya lo vimos todo. Cualquier cosa pregunten, porque estamos haciendo una introducción para repasar lo que ya vimos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo logro acá abajo poner un formulario? Porque acá no existe el objeto grilla. No existe el objeto grilla. En realidad una grilla es un formulario metido ahí adentro de otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, habíamos dicho, a ver, yo necesito ejecutar, o mejor dicho, necesito recuperar los exámenes que están dentro de un intervalo fecha. Ah, bueno, tengo que construir una consulta. La construyo de antemano, ¿sí? Y entonces tengo acá, casualidad, tengo una consulta, listado, exámenes, intervalo, ¿sí? No, acá, ¿qué nombre que le di? ¿Sí? Listado, exámenes, intervalo, ¿sí? Clico en el botón derecho, vista diseño, ¿y qué hago? Bueno, reúno datos de 3 tablas, alumnos, exámenes y materias, porque no lo quiero pelado, no quiero solamente los códigos de materia, la fecha y la nota y el legajo. Si después, qué sé yo, no me acuerdo los códigos de las materias, no me acuerdo los nombres de todos los legajos. Entonces, completo con materias, ¿sí?, la tabla legajo, con la tabla exámenes, que es la que quiero un listado de exámenes. Entonces, con el código de materia recupero el nombre de la materia y con el legajo recupero el apellido y el nombre. Entonces, si voy a ver el código SQL, esta es mi consulta. Pero habíamos dicho que tenía que agregar una condición para que las fechas de esos exámenes estén dentro de un intervalo que sea variable, ¿sí? Y entonces ahí es donde escribo, esta consulta ya la saben hacer, es muy sencilla, con todo lo que vieron hoy, esto sobra conocimiento, y me concentro en esta parte, donde digo, mirá, quiero todos los alumnos con las materias, los exámenes y demás, pero en donde la fecha de exámenes, between, esté entre un valor que se llama desde y un valor que se llama hasta. Entonces, ¿qué habíamos logrado? Que si yo escribía como parte de una consulta SQL en Access algo que Access no conocía, o sea, no es el nombre de una tabla, no es el nombre de un campo, no es un comando de SQL, dice, che, esto no lo conozco. Y cualquier cosa que no conozca, me pregunta, ¿sí? Es más, yo puedo decir, mirá, pongo desde, and, y vengo acá y pongo Pirulo. Pirulo no es un... Si Pirulo fuera un campo es otra cosa, pero yo asumo que no. Entonces, ¿qué hago? Ejecuto esta consulta, ¿sí? Vengo acá a ejecutar, el botoncito ejecutar, y me pregunta, che, yo te voy a dar los exámenes, pero hay 2 cosas que no conozco. El desde, yo digo, era 01/01/2015, acepto, y hay otra cosa que se llama Pirulo, claro, me pierdo, yo no sé lo que es Pirulo, entonces está bueno que a eso desconocido le ponga un nombre afín al dato que yo estoy pidiéndole al usuario. ¿Sí? Si acá pusiera fecha hasta, queda más claro, ¿bien? Pero funciona bien, igualmente. Entonces pongo, no sé, 01 del 2016, un año, y me devuelve una hoja de datos con el resultado. Perfecto. Yo lo que tengo que lograr es que esos parámetros los tome de acá, no me los pida, porque queda más lindo acá, queda más lindo, más prolijo, más seguro, ¿sí? Y que una vez que completé los 2 parámetros, no me devuelva el resultado en forma inmediata. No, que el usuario se tome su tiempo
y cuando quiere ver el resultado, haga clic en este botón. Y ahí sí le ejecuto. Pero el resultado, esto que me devuelve, no me lo tiene que mostrar acá arriba de todo, porque me pierdo. Yo hago clic en otro lado, uy, ya no lo veo más. No, yo quiero que esté integrado acá adentro. Entonces, tengo la consulta, perfecto, ya la consulta me sirve. Tengo que lograr que al ejecutarla ya conozco estos parámetros y al devolverme los resultados, sí ya tener preparado el lugar donde lo voy a ubicar. El lugar donde lo voy a ubicar dijimos que es un formulario que le voy a decir que el formato de visualización es hoja de datos para que se vea como una grilla, es la forma más cómoda. ¿Sí? Pero cuidado, cuidado. Acá, ¿cómo lograría eso? Vamos a cerrar esta consulta y vamos a, para no hacer lío, vamos a dejar todo como estaba y en lugar de Pirulo vamos a poner hasta. ¿Por qué? Porque esta consulta dijimos que la tengo que usar más adelante dentro del formulario y si le cambio las cosas, algún ruido me puede hacer. Entonces, bueno, guardo por las dudas, cierro y ya sé que una parte la tengo. Entonces, tengo la consulta y veo cómo le paso los parámetros, pero tengo que preparar el lugar de destino donde lo voy a ubicar. Y entonces dijimos, che, era un formulario. Bueno, entonces me voy a diseño, fíjense, me voy a diseño, vista diseño. La manera de mostrar un formulario dentro de otro, como abriendo una ventana, no digan abriendo una ventana, sino que puedo, con un objeto subformulario, que es este marco naranja, puedo configurarlo, su enlace, para que muestre un objeto que obviamente tiene que tener datos, porque si no sería muy raro, muy raro querer enlazar un control subformulario a un objeto que no muestre datos, porque generalmente está pensado para eso. Pero no es obligación. En este caso, sí lo vamos a hacer. Entonces, che, ¿qué vamos a mostrar acá? Y lo tengo en la hoja de propiedades, en datos. Me dice, mira, objeto de origen se llama formulario lista de exámenes. Claro, este formulario que está acá forma parte de mi base de datos. Está por acá. Yo lo busco a ver. Ah, mira, formulario, lista de exámenes. Está acá. Sí, en formulario. Voy a pedirle vista diseño. Y acá tengo. ¿Esto qué es? Es un formulario. Que no lo quiero ver sueltito. Lo quiero ver dentro del otro, porque el otro tenía los dos cuadros de texto para los parámetros, el botón grandote para ejecutar. Yo digo, che, mirá, lo tengo enlazado. Ah, no lo tengo enlazado. Pero si hasta la clase pasada veníamos trabajando que haga ese formulario o de lo que suceda en ese formulario o cómo quiero que suceda todo lo que refiere a datos en ese formulario. Y en este caso no lo quiero enlazado, no lo necesito enlazado. Simplemente tengo este formulario para decir, mira, voy a mostrar estos campos, legajo, nombre, apellido, o sea, legajo del alumno, nombre del alumno, apellido del alumno, nombre de las materias que rindió, la fecha en que lo rindió y notas. ¿Por qué digo que voy a mostrar esto? Porque sé que estos son los campos que me va a devolver la consulta que yo ejecuté, la consulta que teníamos acá, listado de exámenes intervalos. Esa consulta, a ver, lo vemos nuevo, lo ejecuto desde el 1 del 2015, enter 01/01/2016. Me devuelve legajo, nombres, apellido, nombre por acá, fecha y nota, ¿sí? Lo vemos, creo que lo vemos muy bien ahí. Estos son los 6 campos. Bueno, eso es lo que quiero mostrar en estas 6 columnas, pero necesito diseñarlo, tenerlo diseñado en un formulario, porque esto es una hoja de datos espontánea, no tengo control sobre ella, sí tengo control sobre un formulario. Pero no lo tengo enlazado a nada, esto es para darle la estructura de qué cosas voy a mostrar, pero no está enlazado. Yo digo, pero pará, ¿cómo? Entonces, ¿de dónde saca los datos? Ah, ya vamos a ver, yo esto lo quiero para mostrar datos, pero no está enlazado. ¿Por qué?
porque todavía no ejecuté la consulta, todavía no tengo los datos que quiero mostrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a enlazar en el momento que recibo el resultado de la consulta, ¿sí? Que es el mejor momento. Lo enlazo, le transfiero, porque cuando enlazo lo conecto con un origen de datos, y nosotros habíamos dicho, che, mirá, en Fox, el origen de datos en un enlace, ¿qué era? Era una tabla para nosotros, un cursor. Y podían ser varias cosas más. Bueno, pero en Fox era solo una tabla, un cursor. Acá puede ser una tabla, una consulta o un record set. Un record set es una estructura como el cursor, cuando hacían create cursor en Fox, es lo mismo. Es una estructura de datos idéntica a lo que es una tabla, pero está en memoria. Está en memoria, no existe almacenada, a no ser que yo la quiera grabar intencionalmente. Lo bueno que ahí puedo guardar con una estructura, como por ejemplo el resultado de una consulta. ¿Sí? Sí, si voy a calcular el promedio de dos números, lo sumo, lo divido por 2, ¿dónde los voy a guardar? Y lo más probable es que al dividir por 2 me dé con decimales, entonces lo voy a guardar en un valor, en una variable real, porque si no perdería los decimales. Claro, yo dije, en una variable tipo entero no, porque pierdo los decimales, tendría que ser algo adecuado. Por ejemplo, una variable real. En este caso, como voy a recibir registros, qué sé yo cuántos, no lo puedo saber de antemano, hasta que no lo ejecute no lo puedo saber, pero yo cuando lo ejecuté, ya está, tengo que hacer algo con eso. Che, ¿y cuántos campos? Los campos los puedo saber, pero tampoco me hace falta. El record set, ¿sí? Es un tipo de dato dinámico que acepta la cantidad de registros que yo le transfiera y la cantidad de campos que yo también le transfiera sin la necesidad obligada de haberlo definido de antemano, su estructura. ¿Sí? Es como que se autodefine el corset de antemano, pero no estoy obligado, depende del caso. Entonces,